Hoy vamos a resolver este ejercicio que se encuentra en el libro de dinámica de Beer. Es el ejercicio 12.37. Entonces, aquí te he puesto todas las informaciones necesarias que te dan en el ejercicio. Y se nos muestra a este deportista lanzando un martillo. Entonces vamos a analizar cómo el martillo se está moviendo. Se nos pregunta cuál es la tensión de la cuerda entre las manos del deportista y el martillo, o sea, la tensión BC, y se nos pide también la velocidad del martillo. Entonces, es bien importante de leer todas las informaciones en el enunciado, porque estos problemas son más de concepto que de matemáticas. La verdad es que la matemática es muy sencilla. Entonces, el primer paso que tenés que hacer es anotar todos los datos relevantes. Aquí los he puesto en este cuadro. Se dice que la masa del martillo es 7.1 kilogramos. Su velocidad es constante. Ojo con esto, nos va a servir después. Que el radio de curvatura es de 0.93 metros. Esta es una letra griega, se llama ρ. Y el ángulo teta, o sea, el que está aquí, es de 60 grados. Entonces, los conceptos importantes a tener en mente ahorita son que en estos problemas la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, es decir, vamos a ocupar la segunda ley de Newton. Y otra cosa que tenemos que tener en mente es que las partículas, cuando se están moviendo en una trayectoria circular o con una curva, se comportan de una manera específica. Entonces he puesto este gráfico para representártelo. Esta línea, esta curva amarilla representa el círculo en el que se está moviendo la partícula. Y esta línea amarilla es ρ, o sea, significa desde el centro del círculo hasta su trayectoria, ¿sí? Eso es ρ. Entonces, como te decía, cuando las partículas se mueven en una trayectoria circular o curva, sabemos que su velocidad va a ser tangencial, es decir, que pasa solo por un punto de esa curva, ¿sí? Entonces, a partir de eso podemos trazar un eje normal y un eje tangencial. ¿Por qué es importante saber esto? Porque sabemos también que la aceleración tangencial va a ir en la misma dirección que la velocidad y la aceleración normal va a ir hacia adentro del radio de curvatura. Entonces, para ilustrar eso, vamos a marcarlo. Entonces, hacer de otro color. Entonces, podemos decir que la aceleración normal, perdón, la aceleración tangencial va en ese sentido y la aceleración normal va en este otro sentido. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque se nos dice que la velocidad es constante, o sea, esta velocidad es constante y sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Significa que si una velocidad es constante, su derivada es igual a cero. Entonces sabemos que la aceleración tangencial es igual a cero. Y no nos tenemos que preocupar por averiguar esa aceleración. Ok, entonces, eso es la parte de conceptos. Ahora podemos pasar a visualizar el problema. El problema lo podemos representar de dos maneras. Yo lo he hecho así y esa es la manera más fácil para mí de entender esos problemas de dinámica, es separar en dos diagramas las cosas que están pasando. En este diagrama, este es el diagrama de cuerpo libre. Esto podemos decir, corresponde a la parte de la sumatoria de fuerzas en la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, en esta parte vamos a visualizar todas las fuerzas que están ocurriendo en ese diagrama. Entonces, dibujémoslas. La primera fuerza, la que es más evidente, es el peso de la... Perdón. Es el peso de la pelota, ¿sí? Es W. Esa siempre va a ser vertical, ¿sí? Y de ahí la segunda fuerza que podemos ver es la tensión de la cuerda, ¿sí? Entonces hacer tensión BC. Ya tenemos esto entonces. Además de esto tenemos este ángulo teta, que es importante que lo tengamos en mente, ¿sí? Ángulo teta.
¿Qué nos dice ese ángulo entonces? Que vamos a tener una proyección en X y una proyección en Y de la fuerza de tensión. Ok, ahora vamos con el diagrama cinético. Aquí esta es la parte M por A de la ecuación, ¿sí? Entonces aquí solo estamos viendo las masas por las aceleraciones. Entonces, como dijimos en esta parte, la única aceleración que entra en juego es la aceleración normal, y está hacia adentro, ¿sí? Aceleración normal. Ya no existe ninguna otra aceleración de la partícula. Ahora, ya podemos comenzar con nuestros cálculos y siempre vamos a seguir esta ecuación. Entonces, vemos que de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos un eje X, un eje Y, y si se fijan, el eje X es el mismo que el eje normal, ¿sí? Entonces podemos igualar esas ecuaciones. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas, un momento, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por las aceleraciones que se encuentren en el eje normal, ¿sí? Y en X que tenemos la tensión BC proyectada en el eje X, o sea, coseno de 60. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Entonces esto lo podemos igualar a la masa de la partícula, que lo tenemos aquí, 7.1 por la aceleración normal. Ok. Si se fijan, aquí tenemos una incógnita, dos incógnitas. Significa que necesitamos otra ecuación. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. O sea, en este eje va a ser igual a la masa por la aceleración en este eje, en Y. Y bueno, como dijimos aquí, solo existe una aceleración normal. Significa que esto lo podemos igualar a 0. La sumatoria de fuerzas en Y será la tensión BC proyectada con el seno del ángulo menos el peso. Todo esto es igual a 0. Entonces, si se fijan, ya de aquí podemos ir despejando algo, ¿no? Entonces, vamos a tener que la tensión BC va a ser igual a W, lo paso al otro lado, el signo cambia, dividido entre el seno de 60. Y W es 7.1 por 9.8. Perdón, se me equivocó, se me acaba el espacio. Seguir aquí. 9.8 por 7.1 dividido entre el seno de 60. Tenemos entonces que la tensión va a ser igual a 80.42 newtons. ¿Sí? Entonces esta es la primera respuesta. A marcar con rojo. Ok. Entonces, ya teniendo la tensión, vemos que esta incógnita desaparece y podemos operar. Podemos operar. Será 80.42 por coseno de 60. Va a ser igual a 7.1 por la aceleración normal. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir 80.42 coseno de 60 todo entre 7.1 y eso nos da la aceleración normal. Me vas a decir, pero ¿de qué me sirve la aceleración normal? Ya te voy a explicar.
Entonces la aceleración normal viene a ser a 5.66 metros por segundo al cuadrado. Esto en sí no nos permite hacer nada de esto, pero hay una ecuación que no escribí, se me olvidó poner, y que tenés que saber es que la aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de curvatura. ¿Sí? Vamos a marcar. También importante. Entonces, si está siguiendo, ya viste entonces que ya tenemos la aceleración normal, lo que vamos a encontrar aquí. Ya está. Y ya se nos da el radio de curvatura. ¿Qué significa eso? Que ya podemos despejar y obtener la velocidad. Entonces vamos a limpiar aquí. Vamos a dejar la aceleración. Vamos a borrar esto. Entonces tenemos la aceleración que es de 5.66 metros por segundo al cuadrado, igual a la velocidad al cuadrado, que es lo que nos importa a nosotros, y entre 0.93 metros. ¿Sí? Entonces la velocidad, uy, qué feo, ¿sabes? Velocidad va a ser 5.66 por 0.93. ¿Sí? Pero aquí como está el cuadrado, es la raíz de todo esto. Entonces la velocidad va a ser igual a 2.29 metros por segundo, o como sale en el libro, 2.3 metros por segundo. Metros por segundo. ¿Sí? Entonces esta es la respuesta. A este problema. Entonces, bueno, por equivocación borré la tensión, pero aquí tenés, la encontramos antes. Si quieres verla puedes regresar el video. Tenés la tensión y tenés la velocidad. Entonces, si te fijas, todo es a partir de conceptos. Primero tenés que analizar las fuerzas, después que analizar las aceleraciones y puedes ocuparla con la segunda ley de Newton. Aparte de eso, tenés que saber cómo se mueve una partícula en una trayectoria curva. Y ya después de eso es pura matemática bien sencilla. Así que si te ayudó este video, por favor dale like, suscríbete. Voy a estar subiendo más videos de estática, de dinámica, de matemáticas, de todos los libros que tengo. Así que estate pendiente.